pandemia, las obras sociales, así que bueno, quedamos ahí. Verónica. Bueno, buenos días, primero los saludo, buenos días a todos. Ya me presenté, mi nombre es, ya digamos, me presentaron acá los voluntarios, mi nombre es Verónica Beireuter. A ver, esperen, ¿no se me escucha? Sí se escucha. Sí. Ah, buenísimo. No, porque estoy leyendo acá por chat que me fije sobre el volumen. Ah, bueno, listo. Bueno, estoy como todos los que están acá conectados me conocen, estoy a cargo de la materia estructura y organización de obras sociales sindicales. Esta es una materia que es optativa para la tecnicatura de relaciones del trabajo y el tema está vinculado, digamos, con las obras, mi tema, digamos, es las obras sociales y su comportamiento frente a la pandemia, que como ustedes saben fue anunciada el pasado 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud a causa de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2, como se lo llamó, y la enfermedad COVID-19 que genera, que es la que puso en jaque a los principales sistemas sanitarios en todo el mundo, ya que, como hemos visto, muchos de ellos fueron colapsados y en este segundo brote que se está viniendo y que estamos licenciando, sobre todo en Europa, está siendo mucho más terrible. En lo que respecta a nuestro país, el brote de contagios, por suerte, digamos, llegó tarde, porque nuestro país pudo ganar un poco pudo primero ganar tiempo y un poco de entendimiento, ¿no? Sobre un poco de conocimiento de lo que era la enfermedad. Por eso el aislamiento, el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, fue decidido a partir del 20 de marzo, que permitió enlentecer los contagios, aplanar esa tan temida curva, ¿no?, de casos positivos, pero sobre todo dar tiempo a los sistemas de salud para capacitar al personal necesario, médicos, emergentólogos, enfermeros y todo lo que es el personal de salud, para construir o adaptar hospitales, suministrar insumos para prevenir el contagio del personal médico y contar con suficientes camas de terapia intensiva y respiradores para el momento más críticos. Podríamos decir que estas medidas que se implementaron en en el sistema público, también se dieron en el sector privado de salud, ya que, como siempre vemos, Argentina tiene uno de los sistemas de salud más segmentados y fragmentados del continente americano, ya que podríamos decir que en la actualidad 7 de cada 10 argentinos se atienden en el sistema de salud privado, que está integrado por prepagas y obras sociales, mientras que alrededor de un 30% lo hacen en el sistema público. Como ustedes todos pudimos apreciar en el transcurso de marzo hasta ahora, evidentemente el coronavirus es una catástrofe sanitaria en el mundo entero y vimos diferentes políticas según los países, ¿no? Las políticas aplicadas. Hubo algunas que priorizaron el mercado, ¿no? Sobre todo, digamos, la actividad económica, como, no sé, Brasil con Bolsonaro, Trump en Estados Unidos, Piñera en Chile, o inclusive Johnson en Gran Bretaña. Y Argentina, como México, podríamos decir, es uno de los países que priorizaron la salud, intentando que no colapse el sistema sanitario y intentar tener una menor tasa de mortalidad. Ahora, eh, sintéticamente, ¿qué pudimos ver que sucede en esta pandemia? Primero, hubo una mayor caída del empleo, ¿no? Donde podemos ver que el problema central continúa siendo la informalidad, ya que con la pandemia, ya que, digamos, a partir de la pandemia, dejó sin seguridad social
a casi el 50% de las personas en edad de trabajar. Ya que esta pandemia lo que hizo, sobre todo, fue en realidad fue focalizar o mirar con un o ver, ¿no? La, la, la desigualdad y la pobreza, la marginalidad, el trabajo precario, y vimos que los sectores postergados fueron los más perjudicados. Ahora bien, vamos a ver cuáles fueron la situación de las obras sociales en la pandemia. Como objeto de estudio, las obras sociales resultan ser bastante opacas, ya que, como más de una vez menciono, no hay estudios sistemáticos sobre las obras sociales. La estructura y la organización de cada obra social es desconocida y, aparte, no hay conocimientos de que haya cuadros técnicos de obras sociales. Sí, disculpe, no, que escucho mucho ruido. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Ahí está, ya cancelamos los micrófonos. Bueno, no, porque escuchaba ruido. Eh, Estaba diciendo, ¿no? Que las obras sociales tuvieron un comportamiento distintivo, digamos, ya que decretada la pandemia, ¿no? Esto pudimos visualizarlo. eh, Se cerró absolutamente todo. Todas las entidades, todos los institutos, todos los lugares de atención médica fueron cerrados. Y bueno, como vimos en marzo, sobre todo a principios de marzo, que tuvimos todo un montón de meses con con un ASPO donde la gran cantidad de lugares o de atención de obras sociales estuvieron completamente cerrados, pero cerrados inclusive no sé, no poder retirar estudios para la gente que tuvieron enfermedades crónicas, no se las pudieron seguir tratando, o sea que todos estos sistemas de obras sociales, obviamente que, si bien en un principio se fue atendiendo, ¿no? La atención del COVID, eh, digamos, obligó a toda una reorganización, ¿no? Y a la toma de decisiones clave en estas obras sociales y a la modificación de procesos y rutinas de trabajo interno. Ahora, ¿cuáles fueron los impactos que la pandemia tuvo en la organización interna de cualquier obra social, ¿no? Inclusive hasta de muchas prepagas? Bueno, primero, el uso de tecnologías de la información. Todo tipo de atención que no fuera por COVID eh, se realizó por intermedio de las tecnologías de la información. ¿Esto qué implicó? Primero, la digitalización de todo tipo de recetas en forma virtual, digital, con envío muchas veces directo de las recetas a las farmacias para evitar el contacto con el papel, con el contacto con otras personas, para no tener que viajar. Bueno, todo tipo de consultas y de autorizaciones de las obras sociales se fueron canalizando, inclusive las comunicaciones por email. Hubieron atenciones online con diferentes profesionales y diferentes especialidades, o sea, se implementó la teleconsulta por parte de los profesionales. Hoy en día cualquier obra social en sus diferentes atenciones
tiene perfilados, bueno, el paciente que va, una vez que se abrió la atención a las demás especialidades, y tiene pacientes presenciales y pacientes que los atienden por una telellamada o teleconsulta. Por otro lado, en algunas otras obras sociales, según el relevamiento que fuimos haciendo, se pudieron ver también que como centros de atención primaria muchas veces se utilizaron Zoom para plataformas Zoom para tener comunicaciones, y todo esto está muy bien, pero también la implementación de el uso de diferentes plataformas, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona se tiene que hacer un estudio, los resultados de los estudios no son entregados como se hacían hasta el año pasado, sino que todos son cargados en diferentes plataformas virtuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conocido Centro Rossi por todos, no, si uno se va a hacer laboratorio o una tomografía o una resonancia o una radiografía, no se entregan los resultados, sino que son enviados por mail. Y este envío por mail implica un logueo a una plataforma. Para el caso del Centro Rossi, Weblin se llama; para el caso del CEMIC es una interna propia donde con todos los datos van teniendo historias clínicas, ¿no? Pero todas las obras sociales y prepagas y centros de laboratorios y de estudios van utilizando diferentes plataformas virtuales para cargar análisis. Y el tema que uno puede empezar a plantear a partir de la implementación obligatorio. Caímos en este tipo, digamos, de un momento paratorio, no hubo una capacitación, no hubo comunicación, sino que ante la inminencia de la pandemia, esto comenzó a funcionar así de un día para el otro, y todos los usuarios se tuvieron que hacer cargo de tener conectividad, tener herramientas, ¿no? Celular, notebook, PC, inclusive hasta impresoras, que muchas veces en personas mayores pueden constituir determinadas barreras de accesibilidad, digamos, por todo lo que implica, ¿no? Sobre todo porque implica el manejo de estas tecnologías, y no todos lo tienen así, no todos lo manejan perfecto. La gente se tuvo que acostumbrar, digamos, a ir y mostrar una receta desde un WhatsApp, desde su celular. Práctica que hoy en día es muy común, por más que luego internamente en la farmacia uno tenga que esperar y que tenga que reenviar la receta al WhatsApp de la farmacia para que de ahí le impriman, para de ahí comprar el remedio por intermedio de la obra social, porque hay que firmar la receta, ponerle los datos, etcétera. Todos estos, digamos, todas estas alteraciones, de alguna forma, tuvieron, digamos, modificaciones en la atención a los pacientes, a los usuarios de obras sociales. Fueron cosas que, bueno, y que inclusive hasta la situación de hoy, por más que tengamos la promesa o la visualización de una vacuna, se siguen implementando y se siguen haciendo. Ahora bien, otra de las consecuencias para las obras sociales, porque esto es desde el punto de vista más que nada desde el usuario de la obra social, ¿no? Ahora, en términos más generales, uno podría decir cuáles son las consecuencias de esta pandemia. Por un lado, para las obras sociales hubo una alta desfinanciación por la baja recepción de aportes y contribuciones, ¿no? En términos generales, hubo evasión al pago de aportes y contribuciones, y es por ello que el gobierno, mes a mes, es que fue girando millones de pesos a diferentes obras sociales para compensar la caída de las recaudaciones que hayan tenido los agentes del seguro de salud en el marco de esta pandemia.
ya que la merma de la actividad, de la actividad productiva, que es una consecuencia inevitable del aislamiento social preventivo y obligatorio, se vio reflejada también en la recaudación tributaria, lo cual comenzó a amenazar la cadena de pagos del sistema de salud en momentos en los que el sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención a sus beneficiarios. Por otro lado, con la cuarentena sí hubo una baja de accidentes por la suspensión de actividades, por el menor uso de servicios médicos no esenciales, por lo cual hubo una menor atención en términos generales y poca facturación. Por eso podemos decir que los principales conflictos que tuvieron las obras sociales es que primero empezaron a quedar sin fondos y llegaron a declarar que si no recibían fondos iban a tener que cerrar. Esto lo anunció Cavalieri en su momento, que es el titular de OSECAC, ¿no? La obra social de empleados de comercios y actividades civiles, cuando soslayó que iba a pedir una ATP para poder pagar los salarios, debido al importante número que tienen de empleados que tiene no solamente el gremio, el sindicato, sino también la obra social, ¿sí? Que no les iba a pagar, ¿no? Entonces empezaron a denunciar que tenían una deuda tan importante que si no les giraban dineros desde la Superintendencia de Seguros de Salud, se iban a presentar a la quiebra, iban a cerrar el sanatorio y no iban a poder abrir más. ¿No? Eso, bueno, por un lado es lo que llamó la atención, que mes a mes vemos que 500 millones, 800 millones van para una determinada porción de obras sociales. Otra de los conflictos que empezaron a tener las obras sociales es por la implementación y los costos de los protocolos, ¿no? A implementarse por el COVID-19 en cada una de las especialidades, ¿no? Entonces vimos así como los odontólogos empezaban, por ejemplo, a reclamar a las obras sociales quién se iba a hacer cargo de la implementación, no de la elaboración, pero sí de la implementación de estos protocolos para la atención de pacientes. Si lo iban a pagar el médico, si le iba a pagar el beneficiario, si se iba a hacer cargo en la obra social. Y bueno, y otro de los problemas que empezaron y que se resolvió en estos últimos días es quién se iba a hacer cargo de la cobertura de hisopados. Que como ustedes sabrán, se piden hisopados para desde intervenciones quirúrgicas menores hasta traslados de una localidad a otra o de una provincia a otra. Eso viene y dijeron claramente que esto está saliendo publicado estos días y en todas las obras sociales que la cobertura de los hisopados va a estar a cargo de las obras sociales. Bueno, recordemos para todos que las obras sociales, ¿no? En cuanto al movimiento de sus fondos, y como todas las obras sociales dependen, ¿no? Es un patrimonio del conjunto de trabajadores como colectivo, ¿no? Y que las obras sociales dependen directamente de cada gremio y por eso en realidad de la Secretaría en general, ¿no? Depende, como vimos cuando analizamos desde la cursada inclusive la estructura orgánico-funcional de las obras sociales, vemos, ¿no? Que dependen de la Secretaría de Acción Social del gremio. Entonces están profundamente imbricadas, ya que podemos datar su nacimiento en diferentes periodos históricos, pero tengamos en cuenta que las obras sociales están fuera del control de la AFIP,
que están exentos del impuesto a las ganancias e IVA, y sobre todo, aún más, en todo lo que, en todas las otras atenciones que tiene, como hotelería, camping, recreación, turismo social, farmacias, ópticas. Entonces hay como una dudosa transparencia, debido a que la salud ocupacional en Argentina se conformó con un mercado cautivo. Si bien, ¿no?, el programa médico obligatorio, que tienen que atender de mínima todas las obras sociales y todas las empresas de medicina prepaga contemplan un plan médico obligatorio, y que con el tiempo, desde que fue implementado, han incorporado nuevas prestaciones como el tratamiento de la obesidad o de la felicidad. Este plan médico obligatorio sí es controlado por la Superintendencia de Servicios de Salud, pero todo lo demás no. Entonces, ahí es que estamos en un problema, y que avanzando esta situación tan extraordinaria, para terminar, estamos como muy a la expectativa de cómo continuará todas estas modificaciones, muchas veces imperceptibles, pero que nos damos de bruces cuando lo tenemos que utilizar. Es como seguirá este sistema de salud y cuáles serán las atenciones cara a cara y las atenciones que de aquí en más se van a hacer en forma virtual. Por ejemplo, el PAMI, para terminar y no aburrirlos en estos 20 minutos de charlas, ha implementado un sistema para los pacientes crónicos que utilizan en los medicamentos que otorga de manera gratuita, todos los que están en una determinada cartilla, los habilita directamente el médico de cabecera. Entonces, con la credencial, el afiliado del PAMI va y le dan todos los remedios que él tiene cargados en su cuenta, ¿sí?, en forma gratis, mes a mes, y que él los recibe, el jubilado, en un mail, y con eso es con lo que, digamos, con ese mail tiene que ir a la farmacia, donde allí le bajan las recetas de todos los remedios autorizados y se los dan en forma gratuita, salvo, bueno, los que tienen que pagar el 50% porque no están. Eso se implementó, pero no se comunicó de una forma efectiva, digamos. Entonces las personas mayores tuvieron que pasar a hacerse, a tener conocimiento de manejo de esa nueva tecnología, ¿no? Y que, bueno, para las personas mayores y por temas de discapacidad, que es tema, creo que de otra mesa, es que muchos tuvieron o tienen algunas dificultades. Pero ya les digo, vamos a ir viendo cómo todo esto se va decantando con el devenir del tiempo. Bueno, y termino por acá. No sé si los participantes quisieran hacer alguna pregunta, hacer algún comentario. Y bueno, nada. Aquí veo que me están diciendo... Tenemos Sí. unos comentarios que nos dejan en el chat. Esteban, por ejemplo, dice: tengo entendido, titulares de obra social están exentos de algunas declaraciones juradas porque no son funcionarios públicos, pero administran fondos públicos. Sí, están exentos de hacer declaraciones juradas. Sí, sí. Y, digamos, podemos ver cosas también bastante contradictorias, ¿no? Mientras en la gestión pasada, digamos, por ejemplo, Moyano era denunciado por irregularidades en cuanto a la inauguración del Sanatorio Antártida, el que está en Caballito. Este año, y debido a la pandemia, vimos otra vez su inauguración, pero volcado fundamentalmente
a la atención de COVID, ¿no? Está bien que luego va a quedar, pero sí, sí, están exentos eh, los titulares, digamos, de rendir declaraciones juradas. Sí. Ese es el tema de las obras sociales, en realidad, ¿no? Que no tienen que rendir cuentas, que no pasan por la FIP, ¿no? Y muchas veces se dice que las obras sociales, que los gremios manejan su caja, ¿no? Por intermedio de las obras sociales. Bueno, tampoco tenemos acceso o tampoco se nos brindan acceso para ver los números. Digamos, todos los que estamos acá pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires no tenemos una obra social, lo que tenemos es una dirección general de obra social. Y no es muy fácil acceder a la información de OSUBA. Lo digo esto además como usuaria y como usuaria cautiva, ¿no? Porque yo estoy comprendida en ese montón de obras sociales que quedaron exceptuadas de lo que fueron las modificaciones de los años 90, ¿no? Que es lo que fundamentalmente estudiamos y vemos en la materia, ¿no? La libre opción de obras sociales, cómo van apareciendo los planes superadores, cómo fue el proceso, ¿no? De la implementación de las reformas neoliberales y cómo impactaron en los seguros de salud, pero hubo ahí un montón de obras sociales, no sé, la de los militares, la de los policías, la de los docentes universitarios, que quedamos cautivos en una obra social y que la usemos o no la usemos, nos van a seguir descontando del salario. ¿Sí? Y yo no puedo decir, bueno, me voy a Accord Salud porque, o a Unión Personal, como tienen los pasantes, y quiero pagar un plan superador, porque quiero tener quiero tener una cirugía estética, ¿no? Entonces, nada, no puedo, no me puedo cambiar. Entonces, bueno, me tengo que atender por ahí. Y es todo un tema porque es como un coto muy cerrado, digamos, nadie tiene acceso, inclusive ni siquiera, si bien tenemos una Dirección General de Obras Sociales, tenemos mínimo 3 sindicatos para los docentes, digo, ¿no? ADUBA, FEDUBA, AGD, mínimamente mayoritarios. Y aparentemente el más antiguo es el que tendría una mayor conexión en términos de visualizar relación gremio-obra social. Ahora, ya digo, la Universidad de Buenos Aires es como siempre un mundo aparte, ¿no? Tenemos Dirección General de Obra Social, ¿no? Somos usuarios cautivos, no nos podemos tener una prepaga, sí, bueno, pero seguimos aportando. Entonces, sí, no tienen que firmar declaraciones juradas. Nada los obliga. Como nada los obliga, todo está permitido. Está perfecto. Acá tenemos, Lucila también dice que hay muchas facilidades que se implementaron por la pandemia, pero son avances que eran necesarios y estaban demorados, como por ejemplo las teleconsultas, las recetas electrónicas, o sea, como que con esto de la pandemia se ha tenido que acelerar estos procesos. Sí, es cierto que se ha tenido que acelerar, es cierto. El tema con las tecnologías de la información, ¿no? Y los procesos que se aceleraron por esta pandemia, tenemos que tener mucho cuidado cuando los tratamos. Es cierto, es un avance, eh, nos desburocratiza del papel, nos apega a las tecnologías de la información, pero ojo que tenemos el problema de la accesibilidad y el problema del manejo de estas herramientas. Yo pongo a una persona de 65 o 70 años y no todos tienen el manejo que uno presupone, por ejemplo, de celulares, ¿sí? Ni hablar las personas que tienen determinadas discapacidades que no son del 100%, pero alguien que tiene artrosis en las manos, artrosis deformante, y no sé si puede manejar un celular en forma correcta. La tecnología del touch
¿no? Del touchscreen, que apareció con la banalización casi imperativa de toda la sociedad, al menos fue esto una tendencia que uno lo puede ver, ¿no? Con el cobro de sueldos, con todo, pero en personas mayores la tecnología del touchscreen es todo un tema. De hecho, ustedes vieron que en los bancos se habían puesto máquinas para acreditar la supervivencia de las personas mayores con la tecnología del dedo. Bueno, para determinadas personas el dedo no agarraba. Se los veía, uno veía un banco y veía a las personas poniendo porque no les tomaba las huellas digitales del dedo, y eso es una cuestión que va entre el usuario y la máquina, o sea, no hay mayor misterio. Y una persona que tiene los dedos deformados, ¿no? Por más que ponga el índice, si no la calza como la tecnología está diseñada, ahí tenemos un problema. Yo creo que en determinada franja etaria la población tiene problemas en el manejo de estas tecnologías. Un poco también apareció, y lo podemos ver reflejado en la, entre comillas, para ponerle un nombre, en la banalización del cobro del IFE, ¿no? Que hubieron problemas hasta que se implementó un sistema para que lo puedan hacer por cajero automático, ¿no? Lo cual también demandó toda una serie de cuestiones ante los conflictos que se habían generado por la presencia de colas de personas en las calles, ¿no? Y que eran colas para poder cobrar, sobre todo en lugares donde no tengo 2 o 3 banecos a mano, no son lugares urbanos, sino que son lugares deshabitados donde hay un solo baneco, y que puede ser Banenco o puede ser Link, ¿no? Cualquiera de las dos opciones, digamos. Pero la aplicación de las tecnologías de la información tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque hay como ciertos presupuestos, ¿no? Que los damos por dados, ¿no? Que hay libre internet, cosa que no es cierto, no tenemos en este país libre acceso a internet. No todos tenemos un manejo adecuado de los celulares. Y bueno, y con el uso del WhatsApp, otra cosa que también se está dando es que cada vez los teléfonos tienen menos memoria. Y el tema de la memoria, vieron como salió hace poco, es un tema, porque yo puedo tener un celular, pero si no tengo memoria no puedo recibir ninguna receta, ¿sí? Y no puedo ver ningún estudio, y no puedo acceder porque otras cosas como un poco lo que está, creo que se desliza de la pregunta, es la aplicación de nuevas plataformas para visualizar el resultado de estudios, pero si no hay una homogeneización entre todas las plataformas, la que utiliza el CEMIC, la que utiliza Weblin, la que utiliza Accord Salud, porque están todas como en compartimentos estancos. El tema es cómo hago yo si no me entregan una tomografía de cerebro al toque, ¿cómo hago para mirarla? Y la médica o el médico, ¿cómo hace para mirarlo? Que no tiene el formato papel, no tiene el formato lámina, donde no hay un informe médico. Digamos, es todo un desafío, digamos. Para los más jóvenes siempre es más fácil, pero también tenemos que entender que los más jóvenes muchas veces son los que menos cantidad de atenciones registran, ¿sí? La atención a la obra social empieza a ser mayor después de los 40 45 años, ¿sí? Ahí empieza a haber una mayor incidencia. Y esa es la gente que no necesariamente es un nativo digital, por ponerle algún nombre, ¿no? Sino que tuvo que ir adecuándose. Está No perfecto. sé si, Tenemos a Silvana, también sí. te hace otra pregunta y dice, si sentís que en este contexto, ¿no? Que estamos viviendo ahora, las obras sociales tuvieron pérdidas notables y las prepagas, al no brindar servicios, se enriquecieron más. No, no hay una relación tan lineal en realidad. Las dos perdieron. Las dos perdieron porque, digamos, hubo como un detenimiento que fue una foto. A partir del 20 de marzo, donde el aislamiento era más
más, ¿cómo se dice? Era como más rabioso de alguna forma. Nadie se movía de su casa. Más Más estricto. estricto, sí, más estricto, no me salía la palabra. Donde el aislamiento era más estricto, nadie se movía de su casa si no era por COVID. Entonces, ¿qué empezó a pasar? La gente se dejó de atender otras patologías. Nadie continuó atendiendo su enfermedad crónica. Los médicos dejaron de atender, los médicos de diferentes especialidades dejaron de atender. Desde el oftalmólogo, digo por un tema de vista, hasta, no sé, que tiene bastante que ver, pero todas las especialidades dejaron de atender. ¿Sí? Los médicos no atendieron más y se abocaron y todos fueron capacitados para atender COVID, inclusive en prepagas. ¿Sí? No sé, alguien que hacía urgencias de maternidad, bueno, tuvo que hacer y estar de guardia para atender casos de COVID. Todo se abocó a la atención del COVID de esta pandemia. Y la salud y todo lo demás quedó como en un gran entre paréntesis. Entonces, la caída en la atención y en la recaudación no fue solamente en las obras sociales, sino también que fue en las prepagas. Porque también hubo gente que al quedarse sin trabajo no pudo seguir aportando, no pudo seguir pagando. Depende, obra social o prepaga o plan superador. Entonces, ahí es donde, digamos, hubo un parate, como una foto que quedó estacionada, y empezaron a aplicarse cuestiones vinculadas al COVID, nada más. Con los meses y con el devenir, digamos, y con el transcurso de lo que fue de marzo hasta ahora, que son pocos meses, pero de algo, de una catástrofe y a nivel mundial, o sea, no es que somos el único país, sino que poco a poco empezaron, ¿no? Poco a poco, digamos, y a medida en este país que empezaron a aumentar los casos, se empezó a abrir un poco más, empezaron las especialidades y empezó a moverse un poco, entre comillas, si yo pudiera, como una osadía, decir, el mercado de la salud en cuanto a atención, estudios, seguimientos, medicamentos, pero es como que todo tuvo un gran paréntesis, todo fue una foto y quedó así, guarda, viene COVID, entonces, y ahí perdieron plata los dos, tanto las empresas privadas, tanto como las obras sociales, porque además los que invierten en tecnología y en tecnología de punta para tener, no sé, un resonador abierto, ¿no? Para aquella gente que no se banca una resonancia magnética cerrada, que le ponen, bueno, tener resonadores abiertos, tener tomógrafos, tener, digamos, todo ese tipo de tecnología, tenerla parada sin trabajar, y te cuesta mucho seguir manteniéndolo, porque ahí tenés gente capacitada, tenés profesionales que estuvieron dedicados por otra cosa, y por ahí el resonador, el tomógrafo quedó parado sin uso, y no es conveniente, tenés a la gente sin atención y tenés maquinaria sin uso. Entonces hubo pérdidas para mí de los dos lados, y por eso es que salieron los dos, digamos, a quejarse de alguna forma en que determinadas, primero empezaron a decir la gente que tiene, que esto fue en junio, julio, ¿no? Para que la gente retome sus tratamientos, ¿no? Para que la gente no se siga muriendo del corazón, que por ejemplo esa fue una patología que resultó bastante, que llamó la atención, ¿no? La gente que dejaba de tratarse. ¿Qué se puede hacer para impedir en un negocio? A ver, nada, que no... ¿Me lo cantás vos el chat, José María? Sí, sí, cómo no. Ah, bueno, no, Dice, porque si lo tengo abierto me distraigo. Sí, claro, porque me gusta ir Esteban dice, ¿qué se leyendo. puede hacer para impedir que las obras sociales se conviertan en un negocio? Es decir, que en vez de beneficiar a la salud pública del colectivo de trabajadores, para lo cual fueron creadas, se utilicen para rédito económico e interés privado. A ver, Eh, es excelente la pregunta,
porque, digamos, la pregunta es muy buena, porque si yo tengo que analizar cuál es la historia de las obras sociales y cómo nacieron, y en realidad la base del nacimiento de nuestras obras sociales, que además es un fenómeno argentino, no hay obras sociales en otros lugares del mundo como existen en Argentina, que fueron conformadas desde principios desde que llegaron las primeras oleadas inmigratorias europeas, podríamos decir, a principios del siglo XX. Allí fueron conformadas las obras sociales, digamos, bajo el principio de la solidaridad. Tuvieron su funcionamiento hasta la aparición del neoliberalismo en los años 90, en el menemismo, con grandes transformaciones, y donde ahí fuimos pasando por un proceso de flexibilización, de libre elección de obras sociales, de paz entre obras sociales, al principio bastante regulado. Podía ser por un año me paso, por otro año. Entonces, a partir del neoliberalismo y de la aparición de este neoliberalismo, es que se empezó a establecer la salud como un negocio, ¿no? Y es más, los lineamientos de los organismos internacionales, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario Internacional, justamente era convertir a la salud en un negocio. Hay otras posturas, ¿no? Como todo el enfoque que hace la medicina social, ¿no? Donde apelan a un seguro único de seguridad social. Pero estamos lejos, porque para muchos, y sobre todo para las empresas de medicinas prepagas, enfocadas como una empresa capitalista cuyo fin es el lucro, digamos que la salud es un gran negocio. Pero con todo, nuestro sistema de salud podemos decir que ha tenido ha logrado, por más que en las provincias y en determinados territorios está colapsado el sistema de salud, pero en nuestro país no hemos visto imágenes tan terribles como hemos visto de Estados Unidos, de Italia, de España, la gente, no sé, apilada, muerta en la calle. Digamos que nuestro sistema de salud, con todos sus defectos, ¿sí? Con ese grado de segmentación, heterogeneidad, ha podido de alguna forma, y también es visualizado, por más que en América Latina, que ha podido contener y está pudiendo contener esta pandemia. Ahora, impedir que las obras sociales se conviertan en un negocio es muy osado, porque no necesariamente la obra social es un negocio. Lo que hay son efectos secundarios no deseados que llevan a cometer no solamente algunos negocios, sino también algunos ilícitos. Y visualizamos algunas corrupciones, pero, pero bueno, no creo que sea un proceso que esté instalado, digamos, ¿no? Entonces, nada. No sé si contesté tu pregunta. ¿Quién es que la hace? Fue Silvana. ¿Eh? Esteban fue el que hizo esa. Esteban, sí, Esteban. Bueno, Sí, y bueno, te dan un poco las gracias por la espectacular exposición que diste, excelente. Y bueno, muchas bueno, gracias. si hay alguna otra pregunta, algo, si no, ya vamos a dar por cerrada la mesa. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias por todo, muy Bueno, interesante. bueno. Muy bueno, Para otra Verónica. vez, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Me faltó por ahí hacerles un PPT donde hubiera organizado un poco más Bueno, todas las presentaciones, pero digamos, toda no, la presentación inclusive para tenerlo. Lo que sí es muy interesante es seguir en estos momentos
todos los procesos, ¿no? Porque para muchos es, bueno, se venían estos cambios, pero hoy en día un acto médico para ser evaluado es un acto administrativo más que un acto médico, ¿no? Perdón, pero chicos, es un médico que tiene que completar una receta y para que te dé una receta para una farmacia tiene que poner tu edad, número de afiliado, patología, patología, digamos, cuál es el diagnóstico aproximado. Entonces el médico por ahí está más... Burocratizamos los más médicos. más focalizado en hacerte bien la receta para que cuando vayas a la farmacia el usuario no se acuerde de vos y toda tu familia, porque va a tener que volver, que en la atención al acto médico de decir, bueno, a ver, te peso, te tomo la presión, te mido el pulso, díganme cuántos de ustedes se fueron a atender y le hicieron eso que es básico para cualquier médico clínico, para cualquier médico egresado de la Facultad de Medicina, ve un paciente y lo pesa, le toma la altura, le mide la presión, le toma el pulso. Bueno, ¿cuántos de ustedes atendidos fueron y le hicieron esto? Ninguno, creo yo. Salvo que sea una guardia, ningún médico especialista se toma como ese trabajo. Por eso hablo de actos médicos. Y cuando factura, se factura por acto médico, ¿sí? O por práctica médica, ¿sí? Entonces, bueno, nada. Los saludo, muchas gracias por este espacio para todos y que tengan un buen día. Nada más. Muchas gracias por la participación, Verónica. Muy buenas las jornadas. No, por favor, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos Buen fin de. y sigan participando en las jornadas de relaciones del trabajo. Gracias a todos. Chao, hasta luego, muchas gracias.